Carlos Magno, el hombre que unificó Europa y cambió el mundo. Carlos Magno. Un nombre que resuena a través de los siglos como sinónimo de poder, grandeza y transformación. Este hombre no solo unificó Europa occidental bajo su mando, sino que también forjó las bases de lo que hoy conocemos como la civilización europea moderna. Pero, ¿quién era realmente este líder? ¿Un visionario que buscaba la paz y la unidad, o un conquistador implacable que no aceptaba un no como respuesta? Hoy te llevaré en un viaje por la vida y legado de Carlos Magno, explorando sus logros más impresionantes, sus métodos más controvertidos y los secretos que marcaron su reinado. 1. El origen de una leyenda. Carlos Magno nació en el año 742, hijo de Pipino el Breve, el primer rey de la dinastía carolingia. Desde pequeño, Carlos mostró un carácter fuerte, decidido y ambicioso, cualidades que más tarde lo convertirían en el rey que cambiaría la historia. Pero su ascenso al poder no fue sencillo. Cuando su padre murió en el 768, el reino franco fue dividido entre Carlos y su hermano Carlomán. Esta división fue un conflicto constante, pues las tensiones entre ambos no cesaron. Sin embargo, el destino le dio una ventaja inesperada, la muerte repentina de Carlomán en el 771, dejando a Carlos como el único rey de los francos. A partir de este momento, comenzaría la consolidación de un imperio sin precedentes. 2. El guerrero invencible. Carlos Magno entendió que, para consolidar su poder, debía expandir sus fronteras. Y lo hizo con una ferocidad y determinación que pocos podían igualar. A lo largo de su reinado, lideró más de 50 campañas militares. Entre ellas, la conquista de los lombardos en Italia y la subyugación de los sajones en Germania se destacan como algunas de las más importantes. La guerra con los sajones. Esta fue, sin duda, su campaña más larga y sangrienta. Durante más de 30 años, Carlos luchó para someter a este pueblo pagano, cuyo espíritu guerrero no parecía quebrarse. Pero Carlos no solo buscaba conquistar, quería transformar. Obligó a los sajones a convertirse al cristianismo, destruyendo sus santuarios y prohibiendo sus prácticas religiosas. Esta conversión forzosa dividió opiniones en su tiempo y aún hoy genera debate. ¿Era Carlos un héroe que trajo la luz de la fe cristiana, o un opresor que destruyó culturas en nombre de su religión? La derrota de los ávaros. Otro de sus logros militares fue la destrucción del Imperio Ávaro, una poderosa confederación de tribus que había aterrorizado Europa Oriental durante décadas. Carlos lideró varias campañas contra ellos, logrando capturar su fortaleza principal, conocida como el Anillo de los Ávaros. Con esta victoria, aseguró la paz en las fronteras orientales de su imperio. 3. El Renacimiento carolingio, el emperador que iluminó Europa. Carlos Magno no solo era un guerrero, también era un visionario que entendía la importancia de la educación, la cultura y la religión para consolidar su poder. Durante su reinado, promovió lo que hoy conocemos como el Renacimiento carolingio. La educación como arma de poder. Carlos estaba convencido de que la ignorancia era uno de los mayores enemigos de su imperio. Por ello, ordenó la creación de escuelas en monasterios y catedrales, donde se enseñaban temas como gramática, aritmética, música y religión. Además, atrajo a los mejores eruditos de Europa para que trabajaran en su corte. Uno de ellos, Alcuino de York, fue el encargado de reformar el sistema educativo y de transcribir manuscritos antiguos, preservando así gran parte del conocimiento clásico que pudo haberse perdido para siempre. Carlos Magno, conocido como unificador de Europa y defensor del cristianismo, desempeñó un papel significativo en la expansión de esta religión durante su reinado. Sin embargo, sus métodos, en muchos casos, fueron brutales y desataron una forma de inquisición temprana, especialmente hacia los pueblos que se resistían a adoptar el cristianismo. Aunque la Inquisición como institución formal no existió hasta siglos después, las políticas y acciones de Carlos Magno contra los pueblos paganos sentaron las bases para futuros conflictos religiosos en Europa. La cristianización forzada, el caso de los sajones. Carlos Magno estaba convencido de que la unidad de su imperio dependía de la religión, y en su mente, la única fe aceptable era el cristianismo.
Entre los siglos 8 y 9, dirigió una serie de campañas militares contra los sajones, un pueblo pagano que vivía en lo que hoy es el norte de Alemania. Esta guerra, que duró más de 3 décadas, 772 a 804, fue una de las más sangrientas de su reinado y puede considerarse una forma de inquisición temprana por las tácticas empleadas. El ícono del conflicto, el árbol de Irminsul. En una de sus primeras campañas, Carlos Magno destruyó el Irminsul, un árbol sagrado que los sajones veneraban como parte fundamental de su religión. Este acto no fue solo un golpe espiritual, fue un mensaje de que su fe sería erradicada por completo. La destrucción del Irminsul marcó el inicio de un periodo de persecuciones y masacres. La masacre de Verden. Uno de los eventos más brutales de esta campaña ocurrió en el año 782, cuando Carlos Magno ordenó la ejecución de 4.500 sajones que se negaron a renunciar a su fe pagana y convertirse al cristianismo. Este evento, conocido como la masacre de Verden, muestra cómo Carlos usó la fuerza extrema para imponer su religión, desatando un miedo generalizado entre los pueblos conquistados. El Capitulatio de Partibus Saxoniae. En su esfuerzo por consolidar la cristiandad, Carlos promulgó un decreto conocido como el Capitulatio de Partibus Saxoniae, que castigaba con la muerte a cualquier persona que se negara a bautizarse, practicara ritos paganos o se rebelara contra la fe cristiana. Estas leyes demostraban que Carlos no veía la conversión como un acto voluntario, sino como una obligación impuesta por la fuerza. Las repercusiones de la cristianización de Carlos Magno. El enfoque de Carlos Magno en imponer el cristianismo tuvo consecuencias profundas y de largo alcance en Europa. Estas acciones no solo consolidaron el poder de la Iglesia, sino que también establecieron un precedente para la intolerancia religiosa que marcaría los siglos posteriores. 1. La unificación de la cristiandad europea. Carlos Magno logró su objetivo principal, unificar Europa occidental bajo la bandera del cristianismo. La conversión forzada de los sajones y otros pueblos paganos no solo fortaleció su imperio, sino que también creó una identidad religiosa compartida que perduraría durante la Edad Media. 2. La alianza con la Iglesia. El emperador fortaleció su relación con el papado, lo que culminó en su coronación como emperador de los romanos en el año 800 por el Papa León III. Este título no solo le otorgó legitimidad divina, sino que también selló la unión entre la Iglesia y el Estado. Esta alianza consolidó el cristianismo como la religión dominante en Europa, pero también sentó las bases para futuras cruzadas e inquisiciones formales. 3. La pérdida cultural. La imposición del cristianismo llevó a la destrucción de tradiciones y creencias paganas que habían existido durante siglos. Lugares sagrados fueron profanados, textos religiosos destruidos, y muchos aspectos de estas culturas se perdieron para siempre. ¿Cómo logró Carlos Magno imponer su fe? Carlos Magno combinó una serie de estrategias militares, políticas y religiosas para asegurar la expansión del cristianismo. 1. El uso de la fuerza bruta. Sus campañas militares fueron devastadoras. No dudó en usar masacres, destrucción de aldeas y ejecuciones públicas para infundir miedo entre los pueblos que se resistían a aceptar su fe. 2. El poder de la educación. Carlos también entendió el valor de la educación en la conversión religiosa. Promovió la construcción de monasterios y escuelas donde se enseñaban las escrituras cristianas, asegurándose de que los pueblos conquistados no solo adoptaran la fe, sino que también se educaran en ella. 3. Liderazgo carismático. Carlos se presentaba como un líder elegido por Dios, lo que le dio una autoridad moral y espiritual indiscutible. Esto le permitió justificar sus acciones más brutales como necesarias para cumplir con la voluntad divina. 4. Las recompensas materiales. Para muchos líderes locales, adoptar el cristianismo no solo significaba evitar la muerte, sino también recibir beneficios políticos y económicos. Carlos utilizó tierras, títulos y otras recompensas para ganarse la lealtad de las élites locales. El lado oscuro del legado de Carlos Magno. Aunque es recordado como un unificador y promotor de la cultura, el legado de Carlos Magno también está marcado por la sangre derramada en nombre de la fe. Su enfoque implacable para imponer el cristianismo no solo desató sufrimiento, sino que también estableció un modelo de intolerancia religiosa que sería replicado durante siglos.
desde las cruzadas hasta la Inquisición medieval. ¿Fue Carlos Magno un héroe que trajo la civilización y la unidad, o un conquistador despiadado que destruyó culturas enteras en su búsqueda de poder? Su historia sigue siendo un recordatorio de cómo la religión y la política, cuando se combinan, pueden desatar fuerzas tanto creativas como destructivas. La unificación religiosa. Carlos también trabajó incansablemente para fortalecer el cristianismo en su imperio. En el año 800, fue coronado como emperador de los romanos por el Papa León III, un título que lo vinculaba directamente con la gloria del antiguo imperio romano. Este evento no solo consolidó su poder, sino que también marcó el inicio del Sacro Imperio Romano, una entidad política y religiosa que dominaría Europa durante siglos. 4. Misterios y controversias. Pero no todo en la vida de Carlos Magno fue gloria y éxito. Su reinado también estuvo lleno de misterios y controversias. La política matrimonial. Carlos tuvo al menos 4 esposas y varias concubinas, con quienes tuvo más de 20 hijos. Utilizó estas alianzas matrimoniales como una herramienta política, pero su legado familiar no fue tan sólido como esperaba. Después de su muerte, el imperio que había construido se dividió entre sus nietos, lo que llevó a su eventual fragmentación. El hombre detrás del emperador. A pesar de sus logros, Carlos era un hombre complejo y enigmático. Según las crónicas, era un amante de la comida y la bebida, y aunque promovió la educación, nunca aprendió a escribir correctamente. También era profundamente religioso, pero no dudaba en utilizar la violencia para imponer su fe. 5. El legado de Carlos Magno. Carlos Magno murió en el año 814, pero su legado perdura hasta hoy. Es conocido como el padre de Europa porque su visión de un continente unificado sentó las bases para las naciones modernas. Su influencia se extiende desde la política y la religión hasta la cultura y la educación. Pero quizás la pregunta más importante sea, ¿qué podemos aprender de Carlos Magno en nuestro tiempo? ¿Fue un líder perfecto? Por supuesto que no. Pero su ambición, su visión y su capacidad para transformar un mundo caótico en un imperio ordenado lo convierten en una figura fascinante e irrepetible. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado para descubrir la vida y legado de Carlos Magno. Si te ha intrigado esta historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. ¿Qué otra figura histórica te gustaría que exploráramos? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos vemos en la próxima aventura.